Vamos a empezar cosiéndole la cara a la cabeza. Tenemos que cubrir con la carita el anillo mágico de la cabecita, y para este punto lo único que le he agregado de detalles en la cara son las arruguitas de abajo de los ojos y los parpaditos, que son 2 puntadas. Más al rato van a verlo más de cerca. Aquí pudieron ver todas las piezas, y para que nos queden así de peluditas tenemos que cortar todos los bucles de nuestras piezas por el centro para que se hagan 2 hebras, y vamos a empezar a cepillar con un cepillo de estos de alambre para las mascotas todo el cuerpecito y las manitas y los brazos y las piernas. Una vez que tenemos todos cepillados, para que nos queden así un poquito más lisitos, vamos a tomar nuestra plancha para cabello y con esta vamos a plancharlo. Yo tengo esta que es pequeña y me sirve mucho, pero pueden usar una normal a una temperatura no tan alta, un poco baja, y así todas las piezas del cuerpo. Así es como nos deben de quedar las piezas una vez planchadas. Y ahora vamos a empezar con la unión de las manitas y los pies. Aquí tenemos, como pueden ver, 2 piezas para cada mano y cada piecito. Este es el pie. Y voy a empezar con una hebra larga a coserlo así como en espejo. Los lados derechos de cada manita o pie deben estar hacia afuera. Y vamos a empezar a unir todo alrededor con la aguja, usando la puntada como de tapicería, y cuando lleguemos a los deditos es igual. En la mera orillita empezamos para alinear los dedos y tenemos que irnos cosiendo todo alrededor de cada uno de los deditos. Ya que tenemos cada manita y cada pie unido, tenemos que coser las manos a los brazos y los pies a las piernitas. Empezamos con los brazos, y la manera en que se tiene que coser es como aplastando un poco la orilla donde está el anillo mágico del brazo y cosiéndolo arriba más o menos hasta donde está el anillo de la mano, pero dejando la palma completamente descubierta. Obviamente hay que tratar de que las puntadas no se noten. Y para los pies lo que vamos a hacer es coserlos un poquito más como en vertical, que la piernita quede completamente parada, y igual que la palma no se cubra con nada, y arriba atrásito del anillo mágico del pie. Ahora vamos a coserle las orejitas. Tenemos que posicionarlas a los costados de la cabeza y vamos a medir aproximadamente 4 centímetros de separación entre la carita y las orejas, y las vamos a alinear más o menos con los ojos también. Aquí tenemos que es 1,5 pulgadas o 3/4 y 4 centímetros de separación. A mí me gusta mucho usar estos alfileres de cabeza grande para posicionarlas antes de coser, para asegurarme de que me gusta, y después ya coserlas. Ahora tenemos que coser la parte clarita del cuerpo a la parte oscura, y tenemos que acomodarla con alfileres en el espacio sin pelo, para que eso sea como la pancita. Todo lo que tiene pelo debe quedar atrás y a los lados. Y vamos a empezar con la misma puntada a coserlo todo alrededor. Tengan cuidado que no se les enreden mucho los pelos, como me está pasando a mí. Pero con cuidado vamos a ir cosiéndolo todo alrededor. Ahora vamos a coser el cuerpo a la cabeza con la parte clarita de frente, porque es la pancita. Y a mí me gusta mucho usar estas agujas de doble punta. Estas son de 3,25 milímetros y se las entierro en todo el
alrededor de la cabeza y el cuerpo para que se queden como unidos en la posición que lo quiero coser. Y voy a usar el hilo claro para la parte clara y el hilo oscuro para la parte oscura. Aquí pues hay que separar muy bien las dos piezas para no coser sobre el pelito y tratar de que las puntadas queden escondidas pero bien firmes. Y aquí les estoy demostrando que es un poco difícil de visualizar, pero tienen que ir agarrando una puntada arriba y una abajo, una arriba y una abajo, hasta que toda la cabecita esté cosida al cuerpo. Y antes de cerrar completamente, si les falta relleno, ponerle un poquito más al cuerpo. Así nos queda ya unido el cuerpo a la cabeza, y como pueden ver aquí ya le agregué también la colita y se la puse en la parte inferior del cuerpecito, lo más abajo posible, aquí donde está la parte sin pelo, y se la puse en esta posición para que quede como paradita hacia afuera. Ahora primero, los brazos y las piernas no se rellenan. Pueden hacerlo si quieren, pero yo preferí dejarlas así para que tuvieran como que se vieran un poquito más sueltas, más suaves. Y lo que sí hice fue cerrar la apertura de arriba con ese hilo que me sobró del remate para poder coserlas al cuerpo más fácil. Cerré los brazos y las piernas. Para posicionar los bracitos también usé las agujas de doble punta. Estas son para tejer en 2 agujas, pero me sirven mucho para este proceso también. Y los posicioné más o menos como a un dedo atrás de la parte blanquita, o si quieren mejor alinearse con las orejas, están como verticalmente con las orejas a cada lado del cuerpo y no tan pegado a la unión de cabeza y cuerpo, o sea, el cuello, sino un poquito más abajo en los costados. Y voy a utilizar el método Thread Joint. Es el método de unión con hilo, y lo que vamos a hacer primero que nada es poner el hilo a través del bracito. O sea, lo primero es que nuestro hilo tiene que pasar a través del brazo en donde queremos que quede cosido, y dejar un poquito del hilo largo para amarrarlo al final. Entonces hay que volver a entrar más o menos por el mismo punto si se puede, pero abarcando como otro punto de abajo para no salir por el mismo punto abajo, porque tiene que quedar pues agarrado de alguna manera, ¿no? Entonces lo pasé como por ahí, asegurándome de que sí se esté cosiendo al cuerpo, y tengo que traérmelo hasta el otro extremo del cuerpo donde voy a coser el otro brazo, ese hilo con la aguja. Lo estoy jalando y a veces se va a atorar un poquito con el pelo, pero al final tiene que poder pasar completamente el hilo. Y voy a volver a subir por el brazo, ahora sí. Ahí saco la puntada por el brazo del otro lado y vuelvo a bajar por el brazo. Aquí tuve que cambiar de aguja a una un poquito más larga porque no me estaba dando para pasar hasta el otro lado. Entonces pasamos otra vez a través del brazo y a través del cuerpo para llegar a donde más o menos dejamos la hebra suelta que está unida al otro bracito. Tenemos que llegar hasta allá. Este método me gusta mucho porque le da mucha movilidad a los bracitos, o sea, los van a poder mover para arriba, para abajo,
y no quedan tan rígidos, pero si este método se les hace muy complicado, los pueden coser normalmente al costado como gusten. Ya que llego al otro lado en donde las dos hebras se están como uniendo, aquí es donde debo apretar muy bien, o sea, asegurarme de que sí se está como juntando todo y que no se atore con los pelitos, tener mucho cuidado para que no le queden los brazos sueltos. Con la aguja se pueden ayudar a quitar los pelos que se están enredando. Y una vez que se pueda ahora sí pasar, van a ver cómo se va a apretar súper bien. Y tenemos que hacerle varios nuditos así súper firmes, ya de que donde todas las cosas están unidas y así, tenemos que aquí hacerle unos 3 nuditos, me gusta hacerle a mí, para que quede bien asegurado. El primer nudo es el que más deben apretar para que no se mueva y los demás pues también, pero con cuidado de que no se les vaya a romper el hilo. Y una vez bien amarraditos vamos a esconder estas hebras con la aguja estambrera. Como pueden ver aquí los bracitos tienen mucha movilidad hacia enfrente, hacia atrás, hacia arriba y quedan así como sueltos pero muy naturales. Por eso me gusta mucho este método. Y aquí con la aguja vamos a esconder las hebras para que no quede el nudo expuesto. Y cortamos el exceso. Para las piernitas voy a hacer exactamente el mismo método. Voy a cerrarlas para que no quede la apertura y coserlas a mero abajo del cuerpecito a cada lado. Puede ser por la parte apenas donde empieza el pelito. Así quedaron puestas las piernitas y como ven también pues tienen bastante movimiento. Se puede sentar, se puede acostar. Si lo recargan a veces hasta puede quedar separado. Y ahora vamos a ponerle los detalles de la carita usando este hilo para bordar, me gusta mucho. Es un hilo delgadito, vamos a ponerle los orificios de la nariz y la boquita con este color café marrón oscuro. Y lo que voy a hacer es hacerle unas puntaditas pequeñas, más o menos del ancho de 2 rondas o de 2 puntos. Y le voy a dar 2 pasadas, o sea, doble pasada a esa puntada para que quede un poquito más grueso y voy a hacerlo en los dos agujeritos de la nariz, como les voy a mostrar.
Una vez que queden satisfechos con los orificios de la nariz, vamos a traer el hilo para el centro de la nariz y vamos a hacer la rayita que va como entre los labios y la nariz, y eso vamos a hacer introduciendo por el anillo mágico del hocico. Y ahí creo que solamente le di una pasadita porque la quiero delgadita, y pues ahí me salí en un lugar como aleatorio, pero voy a bajar como unos 3 puntitos más de ahí porque quiero que la boca tenga como una curva medio hacia abajo, entonces voy a bajarme unos cuantos puntos, como 3, y pueden ponerle pausa al video para contar más o menos cuántos puntos desde la nariz fue lo que bajé. Y voy a pasar ese hilo a través de la puntada que hicimos en el centro para que quede ahí como sostenida. Y tengo que volver a pasar por el otro lado igual para que quede ahí. Creo que esta puntada sí la hice doble para que estuviera un poquito más gruesa. Al final sí le di otra pasada y también hice algunas puntaditas invisibles a lo largo como de la sonrisa. Creo que solo fue como una en cada lado para que mantuviera su forma curva. Y para las cejas pueden usar el mismo hilo que usaron para el cuerpo y la cabeza. Yo me encontré esta lana que es casi del mismo color, si no es que el mismo. Y lo que hice fue corté un pedazo largo y lo cepillé un poco para que tuviera más vellosidad y estuviera un poquito más esponjosita la ceja. Y una vez así cepillado con un poco más de textura, voy a utilizar esa hebra para bordarle las cejitas encima de los ojos. Como pueden ver, aquí ya tiene las cejas y están pegaditas a la arruguita que le pusimos abajo del ojo. Le bordé parpaditos con 2 pasadas o 2 puntadas pues encima del ojo, y también le estoy poniendo una puntada abajo del ojo para tratar de hacer la forma de ojo un poquito más almendrada. Y ahora el toque especial que va a hacer su mirada lo más parecida a la de Punch. Voy a usar un hilo para bordar negro igual al café que usé para la boquita, pero este de color negro, y voy a delinear el ojo por arriba y por abajo, así en manera como almendrada, o sea, simplemente pasarle una puntada para delinear y que el ojo no se vea tan redondo. Voy a hacerlo arriba y abajo del ojo. Este paso es muy importante si quieren que se vea muy realista su changuito. Vamos a ponerle un poco de sombras y color en la carita. Estoy tomando un café marrón
no tan oscuro, pero un poco cálido, y un pincel muy delgadito para remarcar esas arruguitas que le pusimos debajo del ojo y abajito donde tiene como la unión del hocico con la parte de los ojitos. Usé ese café y recuerden quitarle completamente el exceso de polvo para que no se vean las manchas muy gruesas. Tienen que ir con muy poquita pintura y pueden mejor ir de menos a más, o sea, ponerle varias capas si es necesario para irle oscureciendo, pero siempre pónganle poquito. También le puse aquí alrededor de la nariz un poquito, marcándola. Le puse en el centro de la orejita ese mismo color, pero con un pincel un poquito más grueso. Y este lo usé así con ese tono medio blush, como nude, pero cálido. Y le puse en la naricita y encima de las orejitas, pero siempre me fui súper despacio, con bien poquita pintura, y el café marrón en el centro de la orejita. Este es el tono que usé para la nariz. Aquí en cámara no se nota tanto, pero en persona y en luz de día se ve súper bien el detallito de ponerle un poquito de color a la nariz y a las orejitas. Y por fin quedó su punch listo. Gracias por acompañarme en este tutorial del Changuito Punch y espero que les haya gustado mucho. Recuerden mencionarme en redes para poder ver sus resultados. Nos vemos en el próximo.